Como una obsesión literaria y recurrente, vuelvo de nuevo a Adela para preguntarme, ¿y si la hija menor de Bernarda Alba, en lugar de ahorcarse al final de la obra de Lorca, sale corriendo detrás de Pepe el Romano mientras éste huye a caballo? ¿Qué habría pasado si Adela, al verse sola, hubiera decidido no volver a su casa? No lo sabremos nunca, pues los personajes se deben siempre a la voluntad del autor que los ideó, y en este caso Federico decidió que Adela, rota de amor, tenía que suicidarse. Sin embargo, la grandeza de la ficción literaria hace que a lo largo del tiempo otros autores, posteriormente, se planteen otros finales paralelos a estas historias universales. Así, Fulgencio Martínez Lax construye una Adela que lucha para no sucumbir a lo que está establecido y que va en contra de su libertad. El dramaturgo murciano se adentra en la voz del personaje de Adela para mostrarnos a una mujer contemporánea que, sin olvidarse de Lorca y pese a la acción cobarde de la huida de Pepe el Romano, ella encuentra su libertad fuera de los muros de la casa, pero vuelve a su punto de partida, pues el destino ya está escrito. Martínez Lax nos ofrece un personaje que se enfrenta al autor original, pidiéndole explicaciones, pero asumiendo que el final es inexorable y que después de toda su lucha por alejarse de la tiranía y la traición, solo ha encontrado violencia hacia ella por ser mujer. Esta Adela, que hoy piensa que si hubiera conocido a García Lorca le habría preguntado el porqué de ese final, el porqué arrastrarla a morir ahorcada en lugar de haberla dejado el camino libre para el amor y la felicidad. Pero la Adela de esta versión en monólogo es una voz incansable que intenta por todos los medios no ser un objeto sexual subordinado a los deseos del hombre. Ahí reside la verdadera modernidad del texto, en los matices frente al instinto simple. Y todo con una escenografía sencilla, un sillón, una tela verde al fondo que simboliza el vestido de Adela, una silla y unas piedras con las que Adela va elaborando el horizonte que no podrá vencer finalmente. Una puesta en escena, en definitiva, pensada para dejar todo el protagonismo al trabajo interpretativo de la actriz. Esta pieza forma parte de una serie de monólogos en los que Fulgencio Martínez Lax utiliza a personajes de la literatura universal que figuran en nuestra memoria cultural para elevar a través de su voz sus pensamientos y sus deseos. Un trabajo de investigación necesario centrado en los personajes femeninos, que es un homenaje a nuestros clásicos y que deja una huella profunda en el espectador de hoy. Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Teatrerías, la particular visión del teatro en 9 La Loma Televisión. En esta ocasión, finalizado ya mayo florido y hermoso, que al final nos ha dejado pues una respetable cantidad de agua a nuestros campos, Teatrerías se va a centrar en los últimos días de curso de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda. Días pasados se cerraba el club de lectura, el teatro también se lee, con la presencia del autor marteño Antonio Hernández Centeno, que vino a hablar sobre su obra Esparta. Allí estuvimos y Nati Villar le hizo una entrevista al autor. Posteriormente asistimos también al estreno de una nueva obra, ¿Quién soy?,
en el Teatro Don Bosco de los Salesianos Ubetenses. Aquí os dejo este reportaje sobre el teatro que nos mueve en esta zona de Jaén llamada La Loma, con el complemento del grupo Torreperogil Solidaria, que volvía a los escenarios después de 7 meses para presentar también en el Teatro Don Bosco de la monumental ciudad ubetense su espectáculo Espérame en el cielo, pero sentado, con el que ya en el mes de octubre realizaban las jornadas solidarias de teatro en Torreperogil y Sabiote. Espero como siempre que nuestro programa sea de vuestro agrado y os dejo con el Teatrerías 385. Que eso tenga peso y tenga visibilidad en la realidad es matar. Claro. Porque como que entiendo que de alguna manera también se siente como una asesina. Sí, se siente cómplice como que está participando. Reconoce su propia oscuridad. Ella reconoce su propia oscuridad. Se ve que no tiene salida. Y ella vive toda su vida oculta. Lo que dice, esa frase que te he dicho. No se habla, no se cuenta, no se tal. Además, pertenece a un estrato social alto, que también tenemos que verlo. Es una familia, ella es médica, es... Es que existe. Mira, si Pero hubiera mancha sus manos. si hubiera suicidado ella, o sea, el personaje. Yo creo que la pena hubiera sido doble, por lo que no hice y por lo que me ha pasado. Claro. De esa manera. Se hubiera sentido peor. Es que ¿Qué va a ser de nosotros? Suicidio. ¿Qué va a ser de nosotros? No se concibe sola. es necesario un castigo. Entonces, si no hay Dios con creación, Dios es máquina. Que los castigos tienen que El suicidio es reconocer su culpa. Claro, Y él no reconoció su culpa. dentro de esto. El personaje de Alejandro es educado y estamos hablando mucho de los ojos dentro de la Iglesia Católica. Pues que es un mal sistema. Es decir, es que no, los curas que han abusado de niños, muchos de los niños se han comido el trauma y ahora lo están contando, y otros muchos se han convertido en abusadores porque ellos pensaban que lo que le pasa a Alejandro y lo que le dice en un momento dado el cura a la mujer en la boda es que ellos pensaban que esa era la educación que tenían que dar. Bueno, aquí tenemos a Antonio Hernández Centeno. Hola. Que hoy nos ha visitado en Úbeda, en el Museo Arqueológico, para clausurar el club de lectura que la Escuela de Teatro tiene junto con el CIRAE. Bueno, llevamos ya 2 años haciéndolo y hoy lo hemos tenido aquí para comentar su obra Esparta. Hola, Antonio. Hola. ¿Qué tal? Yo te voy a hacer preguntas. A ver, ¿de dónde surge Antonio Hernández Centeno, dramaturgo? Dramaturgo, pues bueno, a mí el teatro me gustaba de siempre, de niño. Iba al teatro, los primeros contactos que tengo con el teatro son 2 cosas. Yo soy de Marto, entonces había los festivales de España. Entonces venían pues, obras de teatro, sainetes de toda la vida, cosas así más fuertes, y yo iba a verlas. Después había una semana cultural allí que hacía Jufra, que era Juventudes Franciscanas, pero era asociación, y entonces nos llamaban a los chavales más jóvenes para que hiciéramos teatro. Y ahí empiezo a hacer teatro yo de niño, cuando 8, 9, 10, 12, 13,
y todos los años vamos haciendo una obra de teatro diferente. Después, quien me mete todo esto en tercero de BU, tengo un profesor que es Antonio Caña, que sigue dedicándose al teatro, sobre todo al teatro en el instituto en Cádiz. Él venía de hacer cursos de teatro en Granada, años 80, por final de los 80, cursos súper modernos, contacto con un montón de gente, y nos hace un curso de teatro que nos revoluciona. A partir de ahí se me mete el gusano. En principio me voy a estudiar lo que es comunicación audiovisual, que era en Madrid, y después vi que no era lo mío, y me decían que el CAT era la mejor escuela, quitando el Instituto del Teatro, el CAT, el Instituto del Teatro de Barcelona, que el CAT estaba a la misma altura, lo que era el Instituto de Teatro de Sevilla. Hice las pruebas para dirección y dramaturgia, y ya me enamoré del teatro. Y ahí ya nació Antonio Hernández Centeno, dramaturgo. Bueno, yo te quiero felicitar por tu obra Esparta, que ya has visto en la charla que hemos tenido contigo, nos ha sobrecogido, nos ha apasionado y nos ha hecho hacernos muchas preguntas, ¿no? ¿El teatro de Antonio Hernández Centeno es de preguntas? Sí. Yo siempre he dicho que a mí lo que me gusta del teatro, o lo que pretendo con el teatro, es lanzarle muchas preguntas al espectador. Es decir, y yo no quiero dar yo respuestas. Es decir, por supuesto yo tengo mis respuestas, y las tengo, y muchas quedan ahí implícitas, pero lo que yo prefiero es que el espectador se las haga. Y sobre todo son no preguntas sobre la trama, sino preguntas sobre la vida, sobre situaciones sociales, sobre situaciones políticas. Que mi teatro es muy social, es muy reivindicativo y es un teatro muy activista. Para mí mi teatro tiene un activismo, sobre todo LGTBI, porque creo que es muy importante. Antes lo hemos comentado. Y es muy importante porque es muy importante que nosotros contemos nuestra historia, claro. Porque antes no las contaban. Es decir, y las contaban desde otra mirada. Y yo creo que es muy importante, igual que es muy importante que la mujer cuente su historia, es muy importante que el colectivo LGTBI contemos nuestra historia y contemos cómo la hemos vivido y cómo vemos el mundo. Yo creo que más que importante es necesario. Sí. Necesario para cambiar la mirada también, ¿no?, que se tiene hacia el colectivo LGTBI, sobre todo en los tiempos que corren. ¿Hasta qué punto crees tú que sería interesante que textos como el tuyo formaran parte de... Antes lo comentábamos también, ¿no?, que bueno, cuando íbamos al instituto, somos más o menos de la misma edad, leíamos cosas que no tenían nada que ver con nosotros, ¿no? Nos obligó a hacer lecturas que no tenían nada que ver con nosotros. ¿Hasta qué punto crees necesario que se lean textos como Esparta y otros textos? Mira, yo creo que es súper importante. Yo te voy a decir la verdad, yo tuve una gran suerte porque en COU nos tocó leer, nos cambiaron de lectura, Historia de una escalera de Duero Vallejo, lo que se leía, que es una maravilla, pero me hicieron leer ese año a alguien, que además cayó en selectividad, me hicieron leer Bajarse al Moro. Oh. En el año 88, 89. Fue demoledor. Es que a mí me cayó Bajarse al Moro en selectividad. Es decir, es importante. Eso tuvo que ser algún iluminado que dijo, voy a hacerle leer a esta gente una obra de teatro para que se den cuenta que su cotidianidad y su vida también se puede estudiar. Esto es muy importante, porque de repente tú tienes la sensación muchas veces cuando estás leyendo en esas edades que lo que están contando es cosas, vidas de otros. Y de repente yo leí Bajarse el Moro. No es que fuera, pero de repente me di cuenta que mi historia también tenían importancia. Y también tenían importancia porque la literatura le hace colocar a la vida en un sitio importante, ¿no? Y eso claro, la literatura es reflejo de la sociedad en la que vivimos y también la literatura nos ayuda a transformar las realidades, ¿no? Entonces, y a entenderla. Y a entenderla. Son referentes. Exactamente. ¿En qué momento se encuentran las artes escénicas en nuestra tierra, Antonio? En Jaén o en Andalucía. Vamos a empezar por Andalucía. Pues mira, para decirte ahora mismo en Andalucía acaban de suspender el Festival Anfitrión, que yo iba a ir a Itálica con mi obra Héroe y me han dicho que no. Y a eso lo ha hecho la Junta de Andalucía, Cultura, con que imagínate cuánta gente que este año tenía un espectáculo preparado y iba a cobrar un caché con el que para pagarle a unos actores y pagar a una producción y pagar un miles de cosas, la Junta ha decidido que no. Y a cuánta gente que iba a ir a Itálica, al Castillo de Fuengirola, a todos estos sitios en abierto, históricos, a ver teatro, no van a ir. Pues estamos mal.
Mal. Muy mal. Muy mal. Y hay que decirlo, muy mal. Si Total. se ha suspendido un festival de esa calidad y de esa importancia, estamos mal, muy mal. La Junta de Andalucía debe replantearse por qué lo ha hecho y por qué no ha dejado sin ello. No solo a los profesionales, sino a los espectadores. ¿Por qué? ¿Por qué no le interesa a los espectadores que vayan al teatro? Efectivamente. Bueno, ahora vamos a hablarte, voy a preguntarte algo más directamente relacionado con por qué has estado esta tarde aquí, ¿no? Esta tarde has estado clausurando el club de lectura de la Escuela Municipal de Teatro. ¿Qué significa para ti estar aquí esta tarde? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿qué sensación te lleva? Primero, que lean mi teatro, que lean teatro. Vamos ya acotando. Que la gente lea teatro me parece una maravilla. Es una maravilla porque le das una entidad de literatura al teatro que muchas veces mucha gente no la concibe, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Ahora, que lean tu obra de teatro más, y sobre todo una obra como Esparta, que, como te decía, que sabía cuando la estaba escribiendo que iba a ser muy difícil que se representara. Mira, gracias al CIRAE, que ahí sí que viva el CIRAE, viva María Jesús Bajo y toda la gente que trabaja en el CIRAE, que es lo que lucha, han hecho posible que una obra como Esparta no se represente, pero ya creo que es el cuarto club de lectura de toda Andalucía que voy a que la gente haya leído mi obra, la entienda, la comprenda y un poco tome vida. Entonces es importantísimo que se lea teatro. Pues esta labor que hacéis junto al CIRAE es maravillosa, que la gente lea teatro y sobre todo que después vengamos los autores y hablemos con ellos, porque es como si casi se representara la obra de una forma más barata, por decirlo de alguna forma. Sí, porque además la gente que lo ha leído ya tiene bagaje teatral, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú estás leyendo y tienes cierta formación, ya tú estás montando tu película, ¿no? Entonces aquí es como que hemos comentado 10, 12 obras, versiones de Esparta, ¿no? Contigo, ¿no? La hemos compartido. Pues no sé, Antonio, yo es que ante un autor como tú, yo que me... ¿Qué dices? Yo no, yo todo lo contrario, yo ante vosotros el labor que lleváis haciendo mucho tiempo. No, pero hombre, tú eres un autor súper reconocido. Bueno, y siempre quieres más. Ya, sí, eso sí. Sí, no. Y para nosotros ha sido un lujo tenerte aquí clausurando, o sea, dentro del ciclo y sobre todo clausurando. Es un placer, ¿no? Para mí ha sido una alegría venir también a mi tierra, que es lo que te decía, hacía mucho que no venía a Úbeda. Y yo, pues, soy de Martos, pero es como que hay una distancia siempre entre el sur de la provincia y el norte. Jaén hace como de barrera siempre. Estamos como muy lejos. Yo creo que ahora ya no, porque ahora hay la autovía, cuando la he visto, porque que no venía, es maravillosa, pero es que hay como una distancia en la provincia que habría que solucionar de alguna forma. Poco a poco estamos poniendo, por ejemplo, en el tema del teatro, la provincia ahora está creo que está en un buen momento de visibilización, no de trabajo ni nada de eso, pero es verdad que ahora se está reconociendo a los dramaturgos de nuestra provincia, que hay y muy buenos, estáis muy buenos dramaturgos, y se está reconociendo a la gente del teatro, bueno, por lo menos se está visibilizando. En ese sentido creo que bueno, que no estamos tan mal, pero solamente en eso, o sea... Sí, bueno, yo siempre digo que hay mucho en Jaén, empezando por la PAC, los años que lleva, Tomás y Mari Carmen, vosotros, todo el tiempo que lleváis, haciendo Cazorla, hay muchos como puntos diversos donde se ha desarrollado el teatro y que sería importante que eso se valorara, ¿no? Y tal vez más intercomunicación y que Jaén también empezara a tener, bueno, esa pequeña sala que tiene ahí la Paca, que el Darimelia tuviera más vida, que el Infantaria también tuviera, y que el teatro llegue a todos los espacios. Bueno, Antonio, un placer. Ha sido un lujo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. En un país, Antonio, como este que tenemos ahora, donde cierta clase política pretende pues implantar el pensamiento único, autores como tú, como Alberto Conejero, como Paco de Serra, que tocan este tema tan cruel a veces como es la realidad LGTBI, yo creo que es necesario escribir de esto. Lo decía en la entrevista que te ha hecho Nati,
pero ¿cómo ves tú que se escriban estas obras? Vamos a ver, mi teatro es súper activista y creo que es muy importante que contemos nuestra visión del mundo, porque hasta hace poco tiempo no podíamos escribirlo, no podíamos contarlo, no podíamos transmitirlo, o se hacía de una forma oculta o diferente, pero hoy nosotros le ponemos nombre a toda nuestra realidad y a todo nuestro entorno, ¿no? Y sobre todo es el pensamiento, porque es diferente totalmente el pensamiento de un hombre homosexual blanco que el de un hombre homosexual negro que el de una mujer homosexual. Y todo eso son visiones diferentes del mundo y de la vida. Y la defensa que hacemos de los personajes. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tuve la suerte de escribir un personaje homosexual que cambió la historia de la televisión, que es Santi, el primer personaje homosexual de Al salir de clase. ¿Y por qué salió Santi? Santi salió porque los 3 guionistas que formamos el equipo de Escaleta éramos los 3, 2 éramos gay y otro era muy afín. Y antes, ¿por qué no salían? ¿Por qué se reconvertían los personajes homosexuales? Porque no había un activismo. Nosotros nos negamos a que lo hicieran de nuevo heterosexual. Seguramente los otros guionistas que habían estado antes allí eran guionistas heterosexuales o no tenían aceptado su homosexualidad, por lo tanto no podían lanzar esa visión. En el momento que llegamos 2 y dijimos, sí, yo ya tenía mi homosexualidad totalmente asumida, dije, este personaje va a seguir siendo homosexual, que no queréis que se acueste con nadie, no se acuesta, pero no va a negar su sexualidad. Y esto a la hora de escribir es muy importante. Sí. Somos nosotros quienes tenemos que contar esa lucha y esa visión de la vida. Pues muchas gracias, Antonio, gracias a ti por esta entrevista. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al ilimitable e inigualable Universal Freefood. ¡Venga, yo soy una osa. Una cría de oso la miró fijamente y dijo: es un pata que necesita un buen afeitado y lleva puesto un abrigo de piedra. Aquella mujer, con la mirada baja, se metió dentro del avión privado, que, a toda velocidad, se dirigió a la fábrica. Durante el viaje, ella empezó a preguntarse si quizá no sería ella la que estaba equivocada. Todo el mundo decía que era un patán. Debía de dejar de pensar que era una osa. Seguro que así le iría mejor.
Bueno, pues la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda estrenaba el pasado viernes 26 de mayo ¿Quién soy? Un trabajo a partir de, bueno, del tema de la identidad. Creemos desde la Escuela Municipal de Teatro que es importante abordar estos temas desde la diversidad, desde los grupos con los que trabajamos, en el que el 80% del elenco de la función eran personas con discapacidad intelectual. Creemos que es muy importante que desde la diversidad se hable sobre identidad, porque también el mundo en el que vivimos, a las personas diferentes la intenta someter a una forma de ser única y exclusiva, no respetando la identidad de cada persona. Entonces, el trabajo tenía mucho que ver con el equipo que lo puso en pie. No podemos olvidar que aunque el teatro es una herramienta de cambio, y nosotros que estamos totalmente convencidos de que así lo es, pues todos los trabajos que hacemos van en esa línea, ¿no? Contamos nuestras propias historias, pero a través de algo poético, porque el espectáculo era, bajo mi punto de vista, muy poético. Lo más importante de este trabajo ha sido cómo hemos podido llegar a encajar a los usuarios de Cruz Roja que este año han estado con nosotros, cómo hemos podido llegar a encajarlos en este trabajo con la dificultad que supone que son chicos que van cambiando constantemente, es decir, que a lo mejor uno están 2 semanas, otro están 3 meses, y eso ha sido posible gracias a la coordinadora, a la responsable que ha habido en el eslabón, ¿no?, que ha habido entre la Escuela de Teatro y Cruz Roja, que ha estado con ellos todo el tiempo, que ha participado también en el espectáculo, que es Pamela, y que ha hecho posible que el resultado pues sea estéticamente muy bonito, pero socialmente muy necesario y muy interesante. ¡Que se me empalma! ¿No te he dicho que te calles? Pero si no he abierto la boca. Esta mujer se ha vuelto loca. Yo venía a pedirle su mano. Bueno, está. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Se está cansado? Mucho menos. Te sientas al otro lado del sofá. Que corra al aire. Te sientas ahí. No me fío ni un pelo. ¿Es imbécil? No, que para que se me sienta encima. No llego a tener reflejo mientras pasa. ¿Quieres tomar algo, Casimiro? Sí, claro, tú invítalo a ver si toma algo de confianza. No, mujer, no te molestes. Si yo solo quiero hablar contigo. ¿Hablar con mi Mariana de qué? ¿De vergonzado? No, si no te puedes callar. Pero si llevo 10 años casado. Casimiro. Pues sigue callado, no vayamos a liarla. No te hagas de nuevas, Mariana, que sabes muy bien lo que quiero decirte. Sabes que yo nunca logré olvidarte, lo mismo que yo también sé que tú tampoco a mí. Me dejaste por una de tus cabezonerías y solo conseguiste destrozar nuestras vidas. ¿Destrozar vuestras vidas? ¿Será cabrón? Mariana, he destrozado yo tu vida si yo siempre pensé que eras feliz conmigo. Fui feliz, claro que fui feliz. Me refiero a destrozar nuestra vida en común. Ya sé que fuiste feliz con Rufino, que en gloria esté. Tu padre estará en la gloria, sin Betty, porque yo estoy aquí. Yo, sin embargo, aunque me casé con una buena mujer, siempre te eché de menos, Mariana. Nunca fui del todo feliz. Mi matrimonio fue lo que todos llaman un apaño. Si te he de ser sincero, Mariana, lo hice por despecho al ver que tú te casabas con otro. Yo quise mucho a Rufino, pero tampoco te olvides, Casimiro. Como que nunca lo olvidaste, Mariana. Entonces, ¿por qué me mentías cuando te preguntaba? Jamás te mentí, solo callaba la verdad. Claro que la callaba, si nunca me diste la oportunidad de hablar contigo hasta ahora. Ay, Carla, no es usted, un Fulgencio. ¿A qué hora llegaste esta mañana? ¿No será que pasaste frío en la puerta? Pues mira, doctor, hoy precisamente se me hizo tarde. Tengo mal almigenar y he pasado toda la noche sin pegado. Pensé en traer a la consulta para que le echara un vistacillo, pero hacía mucho frío a sacarlo. ¿No ves que no se le repara que hay? Pero, Sigue. pero Mariana,
¿Cómo queda durmiendo debajo de tu cama? Tenías que haberla acostado contigo. No se crea que no lo pensé, doctor, pero meter una gallina entre mis sábanas no me parece muy buena idea. ¿Me estás diciendo que Genara es una gallina? Pues claro, ¿y qué pensaba que era? ¿Un elefante? Pues pensé que era una de tus nietas. ¿Qué va, doctor? Si la única nieta que tengo es la de mi Gertrudis, la que me llama todos los días, la que se casó con mi Juan, el negro. Y vive muy lejos, en los Estados Juntos o algo de eso. La decía en los Estados Unidos, Mariana. Pues eso he dicho, unidos, juntos, ¿no es lo mismo? ¿Esa es la que se casó con un chico de color? ¿Con yo? Bueno, pues el motivo de volver a representar esta obra, como siempre, es ayudar a Manos Unidas. Y en este caso, pues a nuestros compañeros y vecinos de Úbeda. Nos pidieron colaboración para, dentro de sus proyectos que ellos desarrollan también, pues que colaboráramos con ellos para buscar fondos. Les recuerdo que trabajamos todos juntos en los mismos proyectos. Este año concretamente ayudar a 2 proyectos de Camboya y el Congo. Y nosotros pues encantados, ¿no? Ya lo hicimos en Sabiote y ahora lo hemos representado en Úbeda y esta ha sido nuestra 4ª función. Pues la verdad que cuando vimos por primera vez el Teatro Don Bosco, pues me llamó mucho la atención, que es, como dices, mucho más grande, ¿no? Llenar un espacio escénico tan grande, para nosotros pues no sabíamos cómo iba a responder la gente. Estábamos muy contentos con la reacción de la gente, no solo por la gente que asistió, sino también por la que colaboró comprando la entrada para colaborar con el proyecto y también con la fila cero. No obstante, toda la gente que asistió, pues luego hubo un vis a vis con ellos, la gente estaba muy contenta, muy satisfecha, se habían reído mucho, que eso es de lo que se trata, ¿no? De pasar un buen rato, hacerle pasar una buena tarde de risa y sobre todo colaborar con los más necesitados. Bueno, pues la verdad que como era la 4ª ya representación que hacíamos de esta obra, de Espérame en el cielo pero sentado, pues ha ido muy fluida. Yo pensaba que le iba a costar más trabajo el texto y demás. En solo 2 semanas nos juntamos varias veces para leer el texto, quitamos los papeles y fue directamente ya otra vez coger las posiciones de los movimientos y demás. Luego es cierto que luego cambia un poco de nosotros el ensayo de teatro en nuestra sala, que es más bien pequeña, cuando nos encontramos con el escenario de Don Bosco, que es muy grande para lo que estamos acostumbrados, pues bueno, tuvimos que un poco reubicar posiciones y demás, pero nada, muy bien la adaptación y el teatro fenomenal. He de decir también que Michael, el técnico de allí, el que ayuda allí en el Teatro Don Bosco del Salesiano, una persona totalmente entregada con nosotros en cuanto a la iluminación, sonido, todo. O sea, una colaboración muy, muy buena. Pues mira, en ella estamos liados. Nuestro amigo y compañero Vicente Ruiz vuelve a coger la dirección. Yo seré un poco su ayudante. Y aquí estamos ya pues viendo la obra, viendo los papeles y bueno, si Dios quiere, parece que podemos anunciar que serán a final de octubre en Torre Perojil. Y bueno, vamos a cambiar un poco el formato también. Queremos que sea durante 2 días, 2 sainetes de José Cedena, volviendo un poco a nuestros orígenes de comedia así para hacer risa, que son con las que la gente de normal, nuestro público, nos tiene como un poco identificados y esperemos que les gusten las 2 obras que hemos seleccionado. El pasado domingo fallecía en Córdoba a los 92 años de edad Antonio Gala, uno de los más grandes poetas y dramaturgos españoles del siglo XX. Premio Planeta y medalla de oro al mérito en las bellas artes, entre otros muchos premios. Algunas de sus obras marcaron época en la creación literaria de nuestro país. El manuscrito carmesí en novela, Anillos para una dama en teatro o Enemigo íntimo en poesía, por nombrar alguna de su extensa obra. Para recordarlo, hoy quiero reflejar en esta despedida algunas de sus frases más célebres. Todo progreso que no sea humano no es progreso. A la política se dedican quienes no sirven para otra cosa.
En una rosa caben todas las primaveras. El amor es la poesía de los sentimientos, pero hay poesías malísimas. La felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante. Cada uno es heredero de sí mismo, escribió Rabelais, refiriéndose a las calendas griegas. Pues bien, hemos llegado a ellas. Ahora nada es como era. Ahora se nos plantea el gran problema. Estamos solos y hemos de elegir. Somos en teoría libres, somos en teoría amos de nuestro destino. Tenemos que buscar nuestra propia identidad a través de nuestras particulares experiencias. Tal es nuestra necesidad primera, ser uno mismo, y es mejor que lo seamos sin auxilios ajenos, tan mediatizadores. Ser uno mismo y ser feliz, qué proyecto de vida. Quizá la fuente de la felicidad, si es que la tiene, esté en nuestro interior. Quizá consista en preservar el propio yo, no otro, y no en ser nunca otro por bueno que parezca. Quizá consista en aceptarse reflexiva y dócilmente como se es y desplegarse. Descansa en paz, don Antonio. Pues nada más, amigos, hasta aquí por hoy. Espero que estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón os hayan envenenado un poquito más, endulzando vuestra existencia. Así que bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por atendernos y seguirnos un jueves más, aquí en Nueve La Loma. Hasta la próxima. Y sed felices, que eso, aunque se empeñen, es gratis todavía. Un beso.